Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les doy la más cordial bienvenida. Perdón. Este viernes 28 de julio del año 2023. La conferencia del día de hoy lleva por título Acto médico y negligencia, consideraciones éticas. Y va a ser presentado por el académico doctor Julio César Ballesteros del Olmo. El doctor Ballesteros es médico cirujano egresado de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Hizo la especialidad de pediatría médica en el Hospital General del Centro Médico La Raza del Seguro Social. Tuvo un adiestramiento en servicio de terapia intensiva neonatal y métodos diagnósticos, además de varios diplomados, entre ellos educación médica, investigación clínica y epidemiología clínica, respaldados por el Seguro Social y el IMSS. Tiene también una maestría en ciencias en el área de la salud orientada a la epidemiología clínica. Ha sido jefe de servicio y ex jefe de investigación médica en el Hospital General del Centro Médico La Raza del Seguro Social. Es fundador del Boletín y expresidente de la Asociación de Médicos Pediatras del Seguro Social. Fundador y exdirector del Boletín Electrónico, coeditor de la Revista Mexicana de Pediatría. Expresidente de la Sociedad Mexicana de Pediatría, director de la página web y del Boletín de Información de la Academia Mexicana de Pediatría, miembro de la Academia Mexicana de Pediatría con 25 años y actualmente miembro titular, expresidente de la Academia Mexicana de Pediatría, profesor de pregrado, posgrado y de enfermería, organizador de múltiples eventos en todas las facetas, tiene más de 80 publicaciones en revistas nacionales y extranjeras, participaciones en libros nacionales e internacionales, ha sido director editorial de 6 libros, 2 de ellos electrónicos, y coordinador editorial de 3 libros del programa de actualización continua de la Academia Mexicana de Pediatría. Ex presidente de la Academia Mexicana de Pediatría y de la Sociedad Mexicana de Pediatría, de la Asociación de Pediatría del Seguro Social, ex jefe de investigación médica del Hospital General del Centro Médico La Raza, ex jefe de servicio de neonato de la terapia intensiva de neonato en el Hospital General del Centro Médico La Raza, y además es maestro en ciencias de epidemiología clínica. Es un gusto para mí recibir y ceder los micrófonos a mi colega y amigo, el académico doctor Julio César Ballesteros del Olmo. Tiene los micrófonos, Julio. Muchas gracias, Eduardo. Agradezco tu valiosa presentación y pues vamos a darle que es mole de olla, como decía mi abuelita. Este es un tema que invita a la reflexión más que a hablar de ciencia, y que tiene por objetivo tratar de que nosotros... ¿Ya se puede ver la imagen en pantalla? No, todavía no. Conoce el país más rico del mundo. A ver, entonces espérame, algo está pasando. ¿Ahora sí ya? Ahora sí. Ok. Pues este trabajo que les voy a presentar no es un trabajo plagado de información médica, no es un trabajo científico, es un trabajo en el cual se han observado varios casos y que se les hacen a ustedes de su conocimiento, para que tengan ustedes una idea que el pueblo siempre está demandando salud en todos los rincones del país, desde épocas inmemoriales y aquí plasmado desde la época prehispánica, en donde se demandaba salud y se daba asistencia médica de todo tipo.
con los conocimientos de la época. Y estos conocimientos aplicados al paciente enfermo llevan al médico a veces a cometer actos médicos inadecuados, negligentes, de los cuales nosotros tenemos que hacer un análisis y en ese trabajo tenemos que hacer una reflexión para motivar al escucha. ¿Qué más quisiera yo poder darles esta charla viéndolos, como decía un gran amigo hoy, ayer, viéndolos a los ojos para ver su respuesta visual, su expresión facial, a lo que escuchan, a lo que reflexionan, a lo que interpretan, a lo que viven, para que identifiquen cuál es su accionar como médicos ante el paciente y a la sociedad, para modificar nuestra forma de pensar y evaluar el acto médico condicionado por valores hoy distorsionados y pérdida del ejercicio humanístico de la medicina. Con esto intentaremos que creemos una conciencia médica humanista en el proceso salud-enfermedad. Desafortunadamente, como podemos ver en las personas que han asistido a esta charla, estas charlas son las menos taquilleras en cualquier congreso tumultuoso, porque al médico le interesa la ciencia, la atención inmediata al paciente, darle tratamiento y enfocarse en otras cosas menos reflexivas que las que vamos a tratar aquí. Y entonces este trabajo lo vamos a dividir en una presentación de casos, creo que es la parte primordial de la presentación, en la cual vamos a revisar la relación médico-paciente, el acto médico en la toma de decisiones. Vamos a hablar un poquito sobre ética y acto médico, lex artis y errores médicos, las soluciones y las reflexiones finales que podemos hacer de la presentación de estos casos. Quiero que ustedes, de momento, dejen su bata colgada. Les voy a pedir que escuchen los casos como si fueran un paciente, que se pongan las pantuflas de los pacientes que van a escuchar aquí en su andar por los hospitales, que sientan el dolor de la enfermedad, cómo sufre el paciente, la impotencia ante la respuesta médica o ante la respuesta de los tratamientos, las complicaciones, que sufran las complicaciones y los finales desafortunados que tienen los pacientes. La idea principal de que se pongan los zapatos es que ustedes sientan a los pacientes. En muchas ocasiones la atención del médico va tan deprisa en los hospitales y en las clínicas de atención que pasamos por alto ese sufrimiento. A veces ni siquiera vemos más de un minuto al paciente a la cara y establecemos un diagnóstico, un tratamiento y hasta pronto. Entonces, después de sentir la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, la impotencia y todas esas sensaciones que sufren los enfermos, después de ponernos esos zapatos del paciente, debemos valorar qué sensación nos deja el sentirnos afectados. Si es que nos sentimos afectados, si es que estamos nosotros sintiendo y sufriendo todo eso. Y que ahora, después de que valoramos la situación como un paciente enfermo, demos marcha atrás unos pasos y revisemos los casos como médico humanista, como médico que debería atender con sentido humanista a nuestros enfermos. Y analizando estas dos circunstancias, que aterricen, analicen, razonen y saquen conclusiones en beneficio claro de nuestro accionar médico que va a retribuir directamente en la salud del paciente. Otras cosas que pueden ustedes pensar es acerca del equipo tratante. ¿Funcionó bien? ¿Funcionó mal? ¿Hizo lo adecuado? ¿Hizo lo inadecuado?
Y creo que el objetivo final de esta charla es que ustedes no me pregunten a mí, se pregunten a ustedes mismos qué es lo que harían en esas circunstancias. ¿Qué creen qué fue lo que le pasó a los pacientes? ¿Qué podían haber ustedes evitado al hacer un manejo adecuado de la situación en los enfermos? Creo que esas son las reflexiones finales que tienen que hacer para que en un futuro cercano, cuando se enfrenta nuevamente a un paciente en estado crítico, tengan ese toque humanista para acercarte al paciente poniéndose sus zapatos. El primer caso que les voy a presentar es de un escolar masculino con dolor abdominal leve a intenso en 24 horas, con abdomen abultado, ausencia de apetito y decaimiento. Tiene vómito y diarrea en 2 ocasiones, acude a urgencias de segundo nivel, es evaluado ahí por pediatría y por cirugía. Lo encuentran febril, sin deshidratación, abdomen discretamente distendido, sin puntos dolorosos ni masas palpables, biometría hemática con leucocitosis de 17,000 y neutrofilia. Resto de exploración abdominal y general sin datos. Placas de abdomen con asas dilatadas, una cruz, y se decide alta a domicilio con vigilancia solamente, dieta blanda, antitérmicos y antibióticos con diagnóstico de gastroenteritis probablemente infecciosa. 24 horas después acude el pequeñito llevado por los familiares con fiebre elevada, rechazo al alimento, dolor abdominal, muy intenso y muy distendido ese abdomen. Se le encuentra deshidratado, taquicárdico, polipneico, pálido, febril, hipotenso, hipóxico, quejumbroso, apenas responde al interrogatorio. Su abdomen está muy distendido, tenso, duro, peristalsis nula. Biometría hemática ahora vira al otro lado con leucopenia y neutropenia. Placa de abdomen con asas centralizadas con burbujas en la periferia. Se hace el diagnóstico que grita ya entonces de apendicitis perforada, peritonitis y sepsis. Como ustedes pueden observar, una evolución desde la primera visita de 24 horas. Con ese diagnóstico pasa a cirugía confirmándose diagnósticos y sale efectuándose las maniobras quirúrgicas necesarias y sale a la terapia intensiva con diagnóstico adicional de choque séptico y fallece el chiquillo 24 horas después. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Hubo negligencia médica por error diagnóstico y daño. Hubo falla al no identificar datos de riesgo por edad y datos abdominales no claros. Existía leucocitosis y neutrofilia, que son un foco de alerta que obligan a descartar un problema apendicular y mantener por lo menos vigilancia en el servicio hospitalario. Se hace un diagnóstico erróneo de gastroenteritis que se complica y se enmascara con el tratamiento administrado e imprudentemente se le da de alta a domicilio con tratamiento mencionado y evidente impericia desconociendo la evolución de la patología a esa edad. Se violentan los principios de beneficencia y no maleficencia en el paciente, que se complica con perforación de apéndice, sepsis, choque séptico y muerte. Un caso verdaderamente trágico para el niño, para la familia, en el cual se sufre la violentación de los principios deontológicos de la bioética y se atenta contra la vida del niño en esas condiciones. Nuestro siguiente paciente, no se quiten los zapatos, por favor, pónganselos y sufran, pónganselos y vivan estos casos. Masculino de 2 meses de vida en UCIN. Diagnósticos previos, recién nacido de 32 semanas de edad gestacional, SDR grave, 30 días de asistencia ventilatoria con intubación, orotraqueal, displasia broncopulmonar, PCA descompensado, desnutrición. Es sometido después de mucha insistencia a cirugía por cierre
de conducto arterioso a los 45 días de vida. Después de la cirugía, con diagnóstico de cierre del conducto arterioso, se reenvía a UCIN, donde se mantiene inestable, intubado, sin poder disminuir la asistencia ventilatoria. Se encuentra al paciente con ventilación, con ausencia de ventilación en hemitórax izquierdo, ruidos cardíacos desplazados a la izquierda, persistencia de soplo compatible con conducto arterioso. Radiografía con pulmón izquierdo colapsado y derecho sobredistendido. Hemidiafragma derecho abatido. Ultrasonido cardíaco en sala con datos de conducto arterioso permeable descompensado. La revaloración quirúrgica día con día durante una semana hace evidente para ellos una obstrucción de bronquio por secreciones que no se ha sabido manejar en sala. Y en esto hay insistencia del servicio de UCIN, incluso a través de jefatura, de exigir revaloraciones e intervención de la dirección para someter a este paciente a una revisión quirúrgica, lo cual se decide, se reinterviene por el mismo médico y se encuentra en la revisión de primera intención un conducto arterioso permeable y un bronquio izquierdo ligado, procediéndose a ligar el conducto y a reparar el bronquio. El paciente se egresa con vida de UCIN unas semanas después para continuar su manejo en área pediátrica. Aquí nuevamente encontramos evidencia de mala práctica médica, negligencia por equivocación y daño. Hay falla de una acción planeada, se planeó una operación para ser completada según la intención. Aparentemente para ellos se ligó un conducto, pero se ligó el bronquio. Hubo error de ejecución. Negación persistente de que se cometió un error, falta de profesionalismo. Se violan los principios de beneficencia, no se liga el conducto, y de no maleficencia se ligó el bronquio. Evento adverso o centinela. Hay imprudencia por falta de cuidado al operar y no verificar el éxito quirúrgico. Impericia con falta de experiencia y capacitación. Y así podemos hablar muchas cosas. Afortunadamente, nuestro paciente sobrevivió a esas violencias médicas y pudo irse con vida a su casa un tiempo después. Este caso es también muy importante. No es un caso pediátrico, es un caso de adultos. A veces presento casos completamente pediátricos y hay pediatras que se ofenden por la crudeza de los casos, si dicen que esos casos no reflejan el trabajo de un buen médico. Todo el mundo nos consideramos buenos médicos, pero evidentemente los errores existen. Y este caso de adulto es para ventilar un poco el área en la que estamos sentados ahora nosotros como pacientes, ya no como médicos. Y se trata de un masculino de 70 años de vida con antecedentes de hipertensión arterial sistémica, con años de evolución, aparentemente bien tratada, tabaquismo de 10 cigarrillos diarios desde joven. Se desconocen otros medicamentos. Llega de su trabajo a comer quejándose de un terrible dolor de cabeza, se levanta súbitamente diciendo que no aguanta el dolor y pierde el sentido. Es llevado inmediatamente a hospital particular, siendo recibido en urgencias con paro cardiorrespiratorio, por lo que recibe reanimación durante 10 minutos, con restablecimiento de la frecuencia cardíaca pero sin automatismo, manteniéndose intubado con asistencia ventilatoria. Con sospecha de hemorragia intracraneal y coma profundo secundario, se realiza tomografía y punción lumbar y se hacen diagnósticos de hemorragia subaracnoidea grave con ventriculomegalia e hipertensión intracraneal severa. 6 horas después se declara muerte cerebral. Aún así, se solicita a familiares autorización para realizar evacuación de la hemorragia sin dar explicaciones y es sometido a cirugía con craneotomía descompresiva primaria. Inexplicablemente se declara que el paciente muere después de la cirugía. Los costos generados por la cirugía fueron incluidos en el recibo de pago de la esposa, también sin más explicaciones. Les recuerdo que estamos metidos en los zapatos de nuestros pacientes, que estamos sufriendo estas agresiones médicas
y que de momento debemos olvidarnos de que somos los expertos médicos haciendo diagnósticos. No es una presentación de casos clínicos en la cual estamos viendo a ver quién es el mejor haciendo diagnósticos. Estamos evaluando el acto médico y estamos tratando de sentir al paciente. Encontramos aquí también mala praxis hospitalaria y médica, y con estos diagnósticos, del 35 al 50% de los casos fallecen antes de llegar al hospital. A pesar de eso, pues el paciente llegó a un hospital un tiempo después, digamos que rápidamente, porque el hospital está a unas cuadras de ese domicilio. Hubo negligencia, impericia, imprudencia como actos médicos cometidos en un solo momento. Se realiza una punción lumbar no indicada por el riesgo inherente y el diagnóstico de tomografía. Hubo negligencia porque se hace lo que no se debe hacer y no se hace lo que se debe hacer. Falta de ética, profesionalismo, falta de honradez y evidencia de mercantilismo puro, tanto médico como institucional. Con diagnóstico de muerte cerebral, debe evitarse la cirugía descompresiva. Indicar y realizar y cobrar un procedimiento quirúrgico no indicado. Con muchas cosas que se ventilan luego a la ligera como parte del ejercicio médico profesional para tratar de rescatar a un paciente muerto de la muerte. El último caso evidencia también la evolución de una mujer adulta en séptima década de la vida, con dolor abdominal de 30 años de evolución, epigástrico en diversas intensidades y sensaciones, controlado con analgesia y antiespasmódicos. Antecedentes: una pancreatectomía subtotal, sospecha de gastrinoma no confirmada. Por los antecedentes se realizan en un instituto cada 1 o 2 años, panendoendoscopía, siempre con diagnóstico de atrofia gástrica crónica y metaplasia. No se preocupe, le decían en cada final de estudio. Los últimos 4 o 5 años el dolor es intenso, se le agrega halitosis permanente, reflujo gastroesofágico, plenitud y en el último semestre capacidad limitada para comer, con náusea, vómito y de material gástrico fétido. Acude al instituto escuela solicitando ser estudiada ante lo que para la paciente sospechaba, obstrucción gástrica. Se le realiza panendo con mismo diagnóstico y hallazgo de alimento gástrico pastoso. Se indica dieta líquida un día y agua mineral y se realiza nueva panendo el día siguiente, suspendiéndose el estudio porque la paciente no se hizo un buen aseo gástrico. Recordemos que la paciente llevaba meses con halitosis, meses acumulando alimento gástrico por una obstrucción. Imposible que se pudiera asear el estómago con agua mineral y dieta líquida. Siguen las mismas instrucciones y nuevo estudio por su experto. Diagnóstico: gastritis crónica atrófica, y hay mucho alimento y permeabilidad y normalidad de duodeno. Eso es algo de rescatar para los siguientes comentarios. La paciente pide lavado gástrico hospitalario, urgencias, pasa a urgencias, internamiento, pero no hay camas en este gran hospital. No se aceptan líquidos por vía oral, ya perdió 10 kilogramos con los mismos trastornos. Abdomen nunca explorado. Desesperada y menospreciada e ignorada, es aceptada en otra institución e ingresada de inmediato a gastroenterología, y al día siguiente se hace un ultrasonido y tomografía abdominal reportando su obstrucción gástrica en región antropilórica. 72 horas después del ingreso se hace lavado gástrico por 24 horas con vigilancia quirúrgica y se realiza una nueva panendo y hay una imagen macro de probable linitis plástica. Y en el estudio histopatológico se corrobora el diagnóstico con células en anillo de tiro. La paciente para entonces ha perdido 12 kilogramos y se realiza una laparotomía exploradora con gran masa tumoral dura, infiltrante intragástrica en región antropilórica y duodeno con invasión de vías biliares y epiplón,
Solo se hace gasto de ayuno anastomosis para permitirle comer. Se informa en mal pronóstico y se da de alta con envío a oncología. En estos momentos inicia la pandemia de COVID. Se alimenta en casa por 3 o 4 meses hasta la obstrucción total. Se establece un diagnóstico institucional con antineoplásico oral. La paciente ya no podía tomar alimentos sin tener reflujo. Hay efectos indeseables y se suspende el tratamiento. La paciente quiere vivir, insiste en sus terapias y en algo que le ofrezca un poco de consuelo. La institución privada, a un mes de su partida, la valora y 2 médicos le sugieren, uno por vía telefónica y otro presencial, 2 destacados médicos que trabajan en el Instituto Nacional, le ofrecen tratamiento antineoplásico parenteral con costo incluido, sin más explicación y obviamente sin exploración. Un tercero le pregunta, señora, ¿qué quiere que yo haga por usted? Yo le puedo quitar el tumor. Claro, se lo quito. Si usted se decide, me avisa y le da una tarjeta. Y claro, no hay exploración, pero sí hay cobro de consulta. La desafortunada paciente fallece en medio de cuidados paliativos en casa, de inanición, hambre y sed. ¿Qué podemos observar? Ustedes podrán sacar sus conclusiones después de haber sufrido este caso. Una pésima práctica médica salpicada de todo tipo de errores médicos, negligencia hospitalaria y médica sin fin. Decenas de consultas con médicos residentes sin exploración abdominal. Clínicas y servicios interconsultantes, reumatología, páncreas, hígado, gastroenterología, expertos en pedir laboratorios y gabinetes con ausencia de clínica. Cada uno evaluaba su órgano aislado del cuerpo, el órgano o sistema. Nunca se comentó de revisiones ni sesiones interdisciplinarias. El servicio de endoscopía que la atendió, equipado con muchos equipos sofisticados y técnicos no preparados en medicina. La gastritis crónica atrófica no duele, le decía el experto, no puede ser algo que le esté doliendo, ahí no tiene nada. Todos pasaron por alto una neoplasia de incubación lenta y dolorosa en 20 años y de crecimiento rápido en los últimos años. Evidentemente, nunca leyeron la evolución de una linitis plástica en un libro de patología clínica de los que nosotros leímos como estudiantes. Falta de respeto al paciente, de conciencia médica, de empatía, de capacitación, de supervisión, total indiferencia al sufrimiento y necesidades de la paciente. Un acto médico marcado por la negligencia médica, por omisión, descuido, incapacidad, arrogancia, exceso de confianza, acciones que llevan al paciente a riesgos adicionales para su enfermedad y bienestar, incluso la muerte, que convierte a estos actos en un delito contra la salud, en un delito médico condicionado por una total carencia de ética profesional. En la segunda institución de internamiento se ve la otra cara del acto médico, en donde se hace lo que se necesitaba hacer. Un lavado gástrico perfectamente adecuado, con vaciamiento de la cámara gástrica, y un diagnóstico de certeza, aunque por desventura tardío. Hay gran diferencia entre el deber y el hacer entre una institución y otra, así como entre los equipos médicos. Busquemos, pues, nosotros mismos la explicación a esa diferencia de escuelas. En el mismo hospital de oncología en donde la valoran, se analiza a profundidad la conveniencia o pertinencia y consecuencias de una alternativa quimioterápica oral en una paciente que tenía larga evolución con evidente obstrucción gástrica por una tumoración en cámara gástrica que impedía el paso de alimentos a intestinos. Entonces, todo esto hace evidente una falta de todo para excesos de impericia e imprudencia muy evidentes. Tenemos nosotros además un hospital privilegiado angelical.
El mote angelical, pues ya se imaginan ustedes por qué es. Hay ejercicio mercantil de la medicina en donde más importa cobrar servicios de quimioterapia sin valoraciones profesionales. Algo abominable, al menos en esta escuela de 3 médicos oncólogos formadores de otros médicos que contaminan el buen acto médico de la mayoría. Estos casos que hemos leído y en los que espero que se hayan puesto ustedes los zapatos y hayan sufrido las consecuencias de esos actos médicos para generarse una opinión diferente a la que nos formamos todos los días, para hacer un ejercicio de reflexión de qué podemos hacer para intentar cambiar estas actitudes, dónde podemos intervenir y hasta dónde podemos hacerlo. Para esto podemos revisar someramente definiciones: autonomía, respeto a los deseos y libertades del paciente, beneficencia, primero no dañar, no maleficencia, evitar daño, y justicia, trato igual a todos los pacientes y a problemas con la misma intensidad. Nosotros sabemos que el acto médico está formado de decisiones médicas. Todos los días hacemos actos médicos, todos los días tenemos que tomar decisiones médicas, pero siempre basados en un contexto social, ambiental, educativo, humanístico, contexto personal, y todos estos contextos los tenemos en cualquier lugar donde nos estemos asistiendo a nuestros pacientes. Y afortunadamente, el acto médico está basado en el razonamiento clínico. El interrogatorio y la exploración física son elementales para formar nuestros criterios diagnósticos y luego proponer estudios auxiliares conjuntados con el conocimiento, la experiencia y la capacitación. Nosotros sabemos que nuestras decisiones nos transforman todos los días y lo hacen para bien o para mal de nuestros pacientes y de todo ese entorno que nos está rodeando. Así pues, la acción más importante del médico todos los días es la toma de decisiones. Nosotros no podemos ejercer nuestra profesión sin estar tomando decisiones inmersos en ese contexto donde nos desarrollamos. Y así, nosotros debemos aceptar a la ética como una filosofía en donde nosotros tomamos decisiones en beneficio propio y del entorno, razonando todas y cada una de las acciones humanas, haciendo un análisis riguroso y sistemático de lo que es la moral, la virtud, el deber, la felicidad. A veces pensamos en estos términos y decimos, no, qué ejercicio tan fresa se hace del ejercicio médico, pero si no tenemos en cuenta esas características del humanismo, no vamos a poder hacer una medicina basada en la ética médica para desarrollar un pensamiento crítico, un diálogo racional con argumentos lógicos, valientes y voluntad práctica. Y hacer lo que nos dicta la conciencia, no como una obligación, sino como un compromiso con nosotros y con nuestros pacientes. Porque la ética, después de todo eso, tiene un carácter intrínsecamente humanista. Ya decía Eric Fromm que cada decisión que tomamos nos transforma en lo que somos. Y eso es una verdad total. Constituye la vida que elegimos y de esa forma somos lo que pensamos, lo que elegimos pensar y lo que elegimos hacer. Y esto lo vemos reflejado siempre cuando nosotros tenemos conceptualizado un mal médico y la forma en la que educa a sus alumnos. Va a transformar esos médicos en lo que él es, en lo que eligió vivir y cómo lo eligió vivir, en lo que piensa, y todo lo aterrizará mal y todos ellos serán educados de esa manera. Y así enarbolamos un sistema de decisiones todos los días
Y saludar a una persona es una decisión involuntaria, y rascarse la cabeza es otra, sobarse la cabeza es otra, tomar indicaciones, dar indicaciones automáticas son otras, inconscientes, que conforman el 90% de las decisiones cotidianas. Todas las decisiones están basadas en nuestro acervo cultural, en nuestra experiencia, en nuestra educación, la capacidad, habilidades, destrezas y la ética. En base a todo eso, nosotros en nuestro ejercicio médico estamos acostumbrados a observar, a explorar adecuadamente, a interrogar, a hacer presunciones diagnósticas con todo esto, pedir estudios complementarios para un diagnóstico diferencial, un diagnóstico de certeza, no de cerveza, un tratamiento oportuno para dar una mejoría, curación y recuperación. No estamos obligados como médicos, como veremos más adelante, a curar a nuestros pacientes. No somos dioses, como se ha usado de argumento en muchas marchas y plantones. Esta señora brillante, por su lámpara y por todo lo que desarrolló e implantó desde esa época, dijo esto: la observación indica cómo está el paciente. No solamente la observación, el interrogatorio también nos hace tomar reflexiones al respecto. La reflexión indica qué hay que hacer. Y por supuesto, antes de esto, la exploración del paciente nos dice qué es lo que tiene el paciente o qué es lo que puede tener. La destreza práctica indica cómo tenemos que hacer las cosas. La formación y la experiencia son necesarias para hacerlas y para hacer todo lo anterior, saber observar y qué observar, cómo pensar, qué deducir, qué aterrizar y cómo hacer las cosas. Nosotros tenemos mucho que aprender de esta brillante dama. El acto médico en sí es el ejercicio de nuestra profesionalidad, el ejercicio de todo lo que hemos aprendido a través de toda nuestra capacitación en el arte de la medicina. El acto médico es ejecutar la lex artis hac hoc, y esta es una ejecución típica estandarizada con todas las herramientas que hemos aprendido para ejecutarlas en beneficio de nuestros pacientes, con un fin: proteger la salud. Y es una herramienta lícita que está pegada a la ley como una lex artis ad hoc. Y no tiene formalidad, porque no requiere un escrito de contrato de servicios. Simplemente se solicita una consulta, se accede a dar la consulta y se ejecuta. Pero sí obliga a la documentación del acto médico en el expediente. Esto es Ley General de Salud. Y así el acto médico nos lleva a brindar beneficio al paciente a través de la ejecución de todas las herramientas que tenemos para proteger la salud en beneficio de nuestros pacientes y llevarlo a una vida social en armonía con su cuerpo. No es un acto mercantil, eso debe quedar claro. Debemos enarbolar entonces para el acto médico los principios morales y los principios éticos que ya se han mencionado. ¿Qué pasa si nosotros no estamos en pleno conocimiento de la presunción diagnóstica, si estamos dudando acerca de lo que el paciente tiene? Pues surgen dudas, muchas dudas, se generan incertidumbres. Y cuando se ejecutan acciones con incertidumbre aumentada, generalmente las decisiones van a ser malas en detrimento de la salud y pronóstico del paciente. Recordemos que ese 10% de razonamiento ético lo estamos ejecutando haciendo el análisis
crítico de todas las reflexiones que estamos haciendo en torno a la evaluación del paciente, conjuntada con 90% de decisiones automáticas. Eso solamente es un recordatorio de que en la familia adquirimos principios, normas, reglas cambiantes y costumbres, que son los valores en conjunto que nos van a preparar para una vida en cualquier circunstancia. Lo reforzamos en la escuela con obediencia y aprendizaje, tornamos acciones positivas y negativas, aprendemos a ejecutar nuestras acciones tomando los principios éticos o bioéticos para un correcto funcionamiento de nuestras decisiones, y siempre con la toma de decisiones o seguimos paradigmas establecidos o los transformamos y los rompemos y creamos nuevos paradigmas después de un ejercicio de retroalimentación en la toma de decisiones. Entonces la relación médica siempre va con riesgo para tomar ejecuciones médicas erróneas, sin seguir la ley del arte médica, ejecutando entonces acciones con mala práctica, con conductas inadecuadas, interpretación errada de los hechos clínicos. La lex artis o estado del arte médico es todo lo que tenemos en el acervo de conocimientos y prácticas y destrezas para aplicarlos al paciente, cuya salud nos ha sido encomendada y que universalmente hemos aceptado, desafortunadamente sin garantía de un resultado final curativo, pero sí para calmar, sí para ayudar, sí para paliar si no podemos curar. Eso nos debe quedar perfectamente claro. Juramento hipocrático no lo vamos a leer todo, ya todos lo conocemos. Aquí sobresale el respeto que debemos tener a nuestros compañeros médicos, el respeto que debemos tener a nuestros pacientes, a ser tratados con dignidad, con respeto, poniéndonos en sus zapatitos y tratar a todos por igual, con nobleza, con honorabilidad y sin importar de qué religión, de qué raza, de qué estrato social, de qué hospital viene, sin decir, como dicen en algunos hospitales, este es un paciente de la calle que viene a nuestro instituto por esto y por esto y por esto. Entonces debemos tener respeto por todo ese entorno que rodea el ejercicio médico. No ejercer nuestras actividades médicas como venganza, como amenaza, como parte de nuestro agobio de cansancio, y debemos reconocer cuándo sabemos y cuándo no sabemos para delegar todo esto. Para aterrizar siempre en un servicio médico humanístico, con menos errores, mejor toma de decisiones y una excelencia integral en nuestras acciones. Si esto no lo hacemos, entonces el médico se transforma y va a establecer una pared para el tratamiento del médico en la clínica y va a meter a sus investigaciones en un frasquito. Y ese va a ser el médico que se va a dedicar a atender y a educar. Y se transforma en un médico patológico, entonces se deja de ser el médico protagónico, humanista, y tiende a ser un médico deshumanizado e institucionalizado en la atención, incrementando su ignorancia y su incertidumbre. Y algunos se dieron a llamar a esto el médico broncémico. ¿Por qué? Porque era un médico que ansiaba hacer una estatua de bronce de su hospital, que toma muchas malas decisiones, insensible, que menosprecia, que engaña, que agrede, que es déspota, que actúa con soberbia, con impericia, y que finalmente actúa con un incremento en su incertidumbre para tomar decisiones.
Y cuando tenemos incertidumbre en exceso, nos aterra, nos da miedo, tenemos falta de certeza para hacer una acción, falta de conocimiento seguro y claro de algo, y falta de capacidad de aceptar que no sabemos y que debemos pedir consejo a los que sí saben, porque si no, estaremos ejecutando acciones de todos modos y luego estaremos diciendo somos médicos, no somos asesinos, como tampoco somos dioses. ¿Cómo congeniar la práctica ética con el riesgo? Pues esto surge cuando hacemos lo que no se sabe y que no se debe hacer, cometemos ignorancia. Hacer lo que no se sabe y que no se debe hacer, está actuando uno con ignorancia. No hacer lo que se sabe y que se debe hacer es negligencia. Son juegos de palabras que luego se hacen reales. Hacer lo que se sabe y que no se debe hacer ya entra en el ramo del dolo. Y nuevamente recordemos impericia, falta de conocimientos, capacitación práctica en forma general, imprudencia, no prevenir ni evitar riesgos, descuidos, faltas de cuidados médicos, como se ven en todas las figurillas y dibujos, negligencia, incumplir los principios de la profesión, lo que se debe hacer no se hace o sabiendo lo que no se debe hacer se hace. Desprecio al cuidado, omisión de la atención, falta de exámenes, falta de diagnóstico, falta de tratamiento adecuado, abandono de los pacientes, etcétera, 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 etcétera. Es un comportamiento activo u omisivo que ejerce el médico profesional y que provoca daños y lesiones. Y evidentemente hay responsabilidad civil, responsabilidad patrimonial administrativa, como hemos visto en los casos, y tristemente puede reflejarse hasta responsabilidad penal cometiéndose un delito. La solución, pues nosotros estamos inmersos en la solución, a veces en la trinchera que nos toca vivir, ya sea en la educación, ya sea en la atención de los pacientes o en investigación, enfrentándonos directamente a la educación de estudiantes, de residentes, de enfermeras, de médicos. Hace falta reconstruir la educación médica en el campo de las áreas sociales, de la ética y la bioética, para dar ayuda, solución y tranquilidad al paciente. Se ha olvidado el compromiso social del médico en aras del beneficio económico y subir escalafones administrativos. Alguien me comentaba en una charla anterior que no es pecado aspirar a un escalafón administrativo superior y a un beneficio económico, si no es pecado, siempre y cuando no olvidemos el compromiso social de nosotros como médicos. La sobrecarga de trabajo obstaculiza el acto médico racional. Los hospitales escuela capacitan médicos y los convierten en técnicos enciclopédicos que saben todo de una subespecialidad, olvidando la medicina clínica, aplicada a todo el cuerpo humano, y olvidan que enfrente y detrás de eso hay un paciente con órganos y sistemas que demanda salud y que está sufriendo, porque el superespecialista enciclopédico no sabe más que atender un estómago o un endoscopio. Otro capítulo es la capacitación de los médicos en escuelas de medicina, en donde se les prepara para enfrentar una especialidad médica en hospitales escuela, olvidándose de la mayor demanda de atención en primer nivel de atención y olvidando sobre todo la formación ética de los médicos. No olvidemos que el primer nivel de atención muchas veces aterriza después de los exámenes de certificación y los exámenes para aspirantes a entrar a la residencia médica, que quedan muchos médicos fuera. Y todos los médicos que quedan fuera buscan trabajo porque necesitan trabajar, necesitan comer. Y son absorbidos, desgraciadamente, por las farmacias. Farmacias del doctor Simi, farmacias del ahorro y farmacias, tantas farmacias que hay ahora con consultorios médicos que brindan una atención barata
que debería dar una asistencia especial a los pacientes y a veces no es así y a veces tampoco sucede. Y desgraciadamente estos médicos que terminan haciendo esas actividades fueron educados por los grandes maestros de los grandes hospitales. Recordemos que nuestra formación con principios morales, valores sociales en casa y familia consolida nuestro accionar ético como personas, y esto se consolida en la formación en escuelas y hospitales. Acuérdense que en pediatría el niño aprende lo que ve. Y si el estudiante aprende de un maestro broncémico, ¿qué va a hacer de ese estudiante? José Luis San Pedro, un escritor filósofo español, decía acerca de la libertad: todos ansiamos ser libres, aspiramos a la libertad para ser felices. Cada cultura ha tenido su referente. Los griegos tenían al hombre como su eje central. La Edad Media descubrió a Dios. Y hoy el Dios es el dinero. Decía San Pedro que para él el referente era la vida. Hemos recibido una vida y vamos a vivirla hasta el final. Para eso necesitamos la libertad, para que esa vida sea nuestra y no la que nos mandan tener. Y entonces cada cabeza es un mundo, cada cabeza ve la libertad como la plasma aquí de Lacroix en una pintura de la Revolución Francesa, la patria arengando al pueblo a la libertad, o como la plasma Picasso con dos damiselas corriendo al borde del agua azul y del cielo azul, una libertad plena de felicidad y de gozo. Ya ven la felicidad de lucha, de estoicismo, la de gozo, la de alegría. Pero decía Víctor Hugo que la libertad es, en filosofía, la razón. En el arte es la inspiración. En la política la libertad es el derecho. Y en la medicina lo que nos hace libres es la ética. Y eso es lo que olvidamos siempre en el ejercicio de nuestras facultades médicas. La libertad en el contexto médico es la capacidad de juzgar y actuar sin violencias externas, guiándonos de los principios éticos y compromisos científicos de la profesión. Nosotros analicemos esta oración y tratemos de hacer el análisis de los ejercicios de los pacientes presentados en este contexto y saquen conclusiones. Siempre cada cabeza es un mundo y cada quien opina diferente. Son 4 barras de madera, o 4 cilindros, o 4 tubos, o son 3. Depende de la visión, depende de la óptica de cada quien. Y de aquí surge un silogismo de lo que hemos planteado, que la ética es una rama de la filosofía se basa en la reflexión, y la reflexión es libertad. Y entonces, la ética es libertad. Nosotros debemos entender, pues, que el ejercicio médico que hacemos aplicando ética va en busca de la libertad, despojándose de todo lo que nos ata, dejar las comodidades en que vivimos y actuar sin miedo, atrevernos a saltar obstáculos, a opinar, a debatir, a rebatir, a cambiar, a fallar y reintentar para ganar, a caer y levantarse, a entender y aprender que aún perdiendo aprendemos y ganamos. Estamos acostumbrados a decir: ay, ya perdí, qué triste. No, hay que volver a intentarlo para ganar. Hay que ser responsable de nuestros actos. No que yo no fui, yo lo operé bien y así se queda porque yo lo operé bien. Y con todos estos cambios tenemos que romper paradigmas. Tenemos que establecer reglas para el manejo de ciertos pacientes. Debemos cambiar formas de pensar. Debemos evitar que en los servicios haya expertos en todo y que no saben nada. Debemos tratar de hacer que en los servicios los médicos se capaciten y que no sean genios de su experiencia acumulada,
sin práctica fuera de los hospitales de otro nivel. ¿Cómo hacer esto? Pues hay que conocer y respetar y amar a nuestro yo interior, porque nos vamos a transformar para poder aspirar a conocer, respetar, amar y transformar a los demás y así aspirar a la excelencia del ser como ser humano. Tenemos que conocer, que respetar y amar. Si no nos conocemos interiormente, no vamos a poder amar a los demás. Y entonces, aplicando nosotros esta libertad, seremos libres, éticos, humanistas, asertivos y, ¿por qué no?, tendientes a encontrar la excelencia. Decía David Blumenthal de Harvard, si los pacientes no están recibiendo un tratamiento correcto, alguien en ese proceso que no va en el diagnóstico, sino en la observación, el interrogatorio, la exploración, luego el diagnóstico y tratamiento, están tomando decisiones incorrectas. Y eso es totalmente evidente. Tenemos que desarrollar nuestras habilidades. Debemos ser científicos y conocer a las enfermedades a fondo. Muchas veces hacemos ejercicios médicos y no conocemos la enfermedad y entonces no diagnosticamos al paciente como debe ser y desconocemos cosas como desconocemos a veces aparatos y no los queremos manejar porque no nos los han explicado. Entonces, negar las cosas que desconocemos es caer en un error fenomenal. Debemos ser capaces de obtener evidencia clínica de todas las fuentes posibles, ser agudos, analistas de todos los hechos obtenidos a través siempre de la lógica y elaborar conclusiones razonables. Si nosotros estamos haciendo todo esto, vamos a ser clínicos y vamos a ser clínicos eminentes en beneficio de todas las familias que atendemos. Decía Albert Schweitzer, con 20 años todos tienen la edad que Dios les ha dado. Con 40 el rostro que les ha dado la vida. Y seguramente han de estar buscando un espejo. Y con 60 el que se merecen. Y vean a Roberto de 32 años, que dice que ser médico no es estresante. Y agarró una facies de un médico de 70. Pero con 66 años tenemos el rostro que merecemos muchas veces o que creemos que merecemos porque vivimos en libertad, conscientes de lo que hacemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio César. Si nos haces favor de dejar de compartir pantalla, pues voy a empezar por felicitaciones del doctor Agustín Salazar Sánchez del puerto de Veracruz. Dice, excelente tema y disertación. Hay saludos desde la doctora Nancy Astudillo de Acapulco, la doctora Josefina Artaza de Buenos Aires, en Argentina, Froilán Guerrero de la Ciudad de México, Marco Abel Ortega Jaime, felicitaciones y excelente disertación. Y bueno, definitivamente que nos has hecho un viaje en la reflexión de cosas que todos hemos vivido muy cercanamente. ¿Cuántas de las cosas que hemos vivido? Algunos médicos, quiero yo pensar, que se han visto forzados a hacer cosas en contra de su voluntad. ¿Dónde está la ética? ¿Cuántos médicos les dicen, oye, no puedes recetar esto porque no hay, o tienes que hacer este procedimiento porque no lo hizo el del turno anterior? Y dice, bueno, pero es que no está justificado, hay un choque ahí de criterio. Este caso que presentaste, tan obvio, de pues un cuadro quirúrgico mal manejado, ¿cuánto de eso tenemos? Y
me hiciste recordar algo que me llamaba mucho la atención aquí en el puerto de Veracruz cuando yo llegué hace 42 años, que llegaban niños convulsionando y decían, no, es que convulsiona por fiebre. Y le digo, ¿y cómo sabes? ¿Cómo sabes que es por fiebre? No, es que ya tenemos mucha experiencia aquí y ahorita le bajamos la temperatura, se recobra y se va a su casa. Híjole, y yo me ponía a sufrir porque yo venía de otra formación donde un niño febril que convulsionaba, en ese entonces le tomábamos un líquido cefalorraquídeo. Y de esa manera habría un protocolo de investigación hace como unos 35 años. Y muchos de los niños que habían tenido diagnóstico de crisis convulsivas febriles y que se habían quedado en el cambio de turno y no los dieron de alta porque no encontraba el familiar o había algún trámite pendiente, pues aprovechamos los que entramos de guardia a hacerle una punción lumbar para, claro, con el conocimiento de los familiares y su aceptación, pues para completar un diagnóstico diferencial. Y ¿qué cosa? Encontramos que 1 de cada 3 niños tenía un cuadro viral. Y fue impresionante. Tal vez tenga un sesgo esta investigación porque solamente abordamos a aquellos que por alguna razón no habían abandonado el servicio de urgencias. Y la reflexión sería, ¿y qué pasó con aquellos que se fueron con diagnóstico de crisis febril? Entonces, así como eso, hay muchísimas otras cosas que nos hacen reflexionar si estamos haciendo las cosas correctamente. Y ya no tiene mucho valor decir que es diferente en la institución y a nivel particular, porque tú bien mostraste cómo, pues desgraciadamente hay un negocio medio turbo con los seguros de gastos médicos y con las atenciones de médicos particulares en determinados hospitales particulares, en que pues entrar ahí pues es entrar a la cueva de Alí Baba. Es una barbaridad lo que se tiene que gastar y no es una garantía que se estén haciendo las cosas bien. Creo que hay mucho. La doctora y académica Mara Medeiros dice, muchas gracias por exponer en forma tan clara las aristas del quehacer médico y las implicaciones de nuestras decisiones. Qué palabras más certeras de Mara. Un saludo, Mara, muy cariñoso. Gracias. Y definitivamente que tiene toda la razón. Yo creo que debe de servirnos a todos nosotros esta plática que nos has dado para una gran reflexión, porque muchos todavía de los que están en activo, pues son los ídolos, los íconos de mucha gente que se está formando. A mí me tocó, mucho antes que a ti, Julio César, el jefe de servicio que parecía que estaba oliendo feo, que maltrataba a todo mundo, de los residentes, y los mismos residentes copiaban lo mismo y hacían lo mismo. Maltrataban al residente de menor rango y así no le íbamos pasando. Esa fue la residencia que a mí me tocó vivir. Y uno decía, caray, ¿será que yo tenga que ser así? Y decía, no, pues es que es parte de la autoridad, es que es así porque... ¡Qué barbaridad! ¿Qué aspecto tan triste! Sin embargo, también enseña. Porque si reflexionamos un poco, decimos, no, pues yo no voy a ser así. Sigan los comentarios. El doctor Adalberto Vázquez García dice, el reduccionismo en la medicina actual ha traído el peloteo de pacientes y el abuso de los paraclínicos, muchos innecesarios, y también el considerar la necesidad de dominar las ciencias básicas. La ausencia de una completa y correcta exploración de todos los aparatos y sistemas en cada paciente, sin importar el tiempo al enfermo, y felicidades por el tema, doctor Adalberto Vázquez García. Tiene toda la razón el doctor, nada más que yo le quiero poner un poco contra la pared. Esto tal vez no sea muy válido y tendría que verse qué tan ético es,
el médico familiar que atiende en una unidad de medicina familiar que le asignan 45 pacientes para que los vean en 6 horas. Y uno dice, caray, ¿será posible que le pueda dedicar tiempo al paciente? Entonces, ¿hasta qué grado está nuestro compromiso institucional o laboral con la cuestión ética y la calidad de la atención? Es verdaderamente difícil. No sé si tú me quieras ayudar, Julio César, con un comentario. Sí, es una gran bola de nieve que crece y que crece conforme vas tú explorando las diversas áreas de atención médica. La medicina, ya hablamos un poquito de los médicos del doctor Simi y los médicos de farmacias del ahorro y de otras farmacias similares en donde son explotados para dar una receta que sea surtida en la misma farmacia, mal preparados a veces o muy bien preparados y no bien explotados o exprimidos en otras circunstancias en las que deberían ser aceptados, no para una residencia médica, sino para darles trabajo en áreas donde los médicos familiares son necesarios y que hay plena carencia de ellos, plena carencia de clínicas, plena carencia de ya no clínicas, sino de dispensarios médicos que están mal adaptados, mal equipados, sin medicamentos, en donde a veces llega un médico y ¿qué diablos hace el médico en esas circunstancias si no tiene con qué trabajar? No hace más que estar enviando y peloteando pacientes a otros niveles de atención para que los atiendan. Las atenciones en medicina familiar, pongamos el ejemplo del ISSSTE y el seguro, pues son medicinas de rebosamiento, atenciones de rebosamiento en donde el paciente trabaja a la velocidad del rayo para dar asistencia a la mayor cantidad de pacientes de la mejor manera. Y la mejor manera que tienen para implementar esos aspectos es hacer un interrogatorio, una observación, una exploración muy rápida, expedición, hacer diagnósticos, tratar de mandar exámenes para hacer diagnósticos de correlación y ofrecer una alternativa de tratamiento. Y esto lo tienen que hacer en 10 minutos a lo sumo. Entonces son unos magos del ejercicio médico y obviamente ya mencionamos que eso lleva al error médico, necesariamente. En hospitales de atención, pues están la educación médica mal administrada, mal institucionalizada, desde las escuelas de medicina, en donde se olvidan mucho de estas materias de ética y bioética, en donde se reducen las charlas a una semana y se hace un examen rápido para que los muchachos pasen esa materia. En otras ni existe la bioética, la ética como una herramienta de instrucción para los médicos. Entonces, si eso no existe en las escuelas, pues en los hospitales menos. Y aprendemos mal lo que nos enseñan mal. ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí conectados no tuvimos excelentes profesores, excelentes clínicos y también tuvimos pésimos maestros que basaban su arte médica en una experiencia mal aprendida a través de los años, sin ninguna actividad clínica complementaria? Entonces, esto existe en todos lados y esos son maestros de otros alumnos. Todos ellos, todos nosotros somos maestros de todos los médicos que se fueran fuera de los exámenes de concurso de residencias médicas y que van a dedicarse a cualquier actividad médica, médico de farmacia primero. Van a llegar a ser hasta choferes Uber, porque no hay chamba para ellos digna, por lo menos, para que puedan ser. Y luego son criticados y enjuiciados duramente por los médicos de los terceros niveles de atención que reciben pacientes mal diagnosticados, mal manejados, mal derivados por los médicos de primer nivel de atención o de primer contacto de las farmacias. Entonces, todo esto hace una gran pelota de nieve que hace que se perpetúe el problema y que la ética médica carezca de atención en el ejercicio médico profesional. Y mira que es muy oportuno el comentario de la doctora Freud Guerrero, Gamboa de la Ciudad de México. Dice, ¿y por qué no llevar esta gran conferencia
a los estudiantes de medicina, residentes, especialistas y subespecialistas, porque como médicos podemos ser bajitos al alcance de los pacientes y los pacientes son como un libro que si no lo abrimos y observamos y leemos, no entendemos ni como personas ni como pacientes para llegar a un diagnóstico y tratamiento. Tiene toda la razón. Fíjate que cuestionando si estamos produciendo en las escuelas de medicina los médicos que México necesita, hemos propugnado a algunos médicos y criticado pues que con esta pandemia dejó al descubierto muchos de los errores que nos tienen en las condiciones actuales. Y tal pareciera que estudiar en una escuela de medicina es solamente el requisito para pasar un examen en el ENAR, para aspirar a una residencia médica hospitalaria. Y decíamos, bueno, pero desde antes, ¿por qué no cambiamos ese currículo? Porque apenas empiezan los ciclos clínicos, mandan a los estudiantes a los hospitales a aprender medicina y van a aprender medicina de enfermo en un paciente que está hospitalizado, que lo está viendo un especialista, que le mandan a hacer estudio y que para nada saben de lo que es el primer contacto. En lugar de tener una filosofía de creación de médicos en las escuelas de medicina, pues que fuera un médico general, como muchos de los que salimos ahí en la década de los 70 o antes, para poder atender a cualquier tipo de paciente en un consultorio. Y creo que se ha modificado mucho ese aspecto, pero no solamente en la cuestión de formación, porque antes, creo yo, considero, teníamos algunos maestros, efectivamente, como tú dices, nos enseñaban cosas buenas y otras malas, pero las recibíamos. Ahora resulta que tal parece que en algunos centros hospitalarios y muy rimbombantes se abandona a la gente, se abandona incluso al paciente y alguien que se llega a alertar, pues empieza a hacer las cosas medio bien o mejor. ¿Dónde está la ética? ¿Dónde está la calidad de servicio? ¿Dónde está el ponerse del otro lado para recibir una mejor calidad de atención? Yo creo que nos vas a dejar muy reflexivos. Hemos cubierto por mucho, ya nos pasamos el tiempo destinado a esta plática. Entonces yo quiero pedirte, Julio César, que nos des un mensaje final antes de cerrar esta transmisión. Pues mira, ¿qué te puedo decir para finalizar esto? Yo como médico de más de 40 años de haber egresado de la Escuela de Medicina y de estar viendo, de haber visto muchos pacientes y de haber vivido y sufrido, gozado las experiencias con ellos, porque a fin de cuentas en una unidad de cuidados intensivos durante 25 años se lucha contra las enfermedades, decenas de enfermedades que tienen los neonatos al llegar a la sala. A veces se pierde, muchas veces se gana, y atendiendo a un neonato aprende uno lo que es el valor de la vida, lo que es el valor de la salud, lo que es el bienestar en salud y en enfermedad, lo que es el dolor, porque el neonato le duele desde que nace y antes de que nazca. Y ese dolor que nosotros debemos aprender, de ahí no lo sentimos, lo ignoramos y ejecutamos acciones en el hospital contra el paciente creyendo que no le duele una intubación, creyendo que no le duele una venoclisis, creyendo que no le duele una punción arterial, creyendo que no le duele una punción lumbar, creyendo que no le duele una fisioterapia mal aplicada. En fin, son muchas cosas que nosotros dejamos de vislumbrar en función de creer que estamos dando una atención médica adecuada. La reflexión va encaminada a que nosotros nos pongamos los zapatos de nuestros pacientes de la edad que sea y del sexo que sea, y en el lugar donde estemos, para que vivamos su sentir de enfermedad o su sentir de bienestar o su sentir de agradecimiento. ¿Cuántas veces nosotros no nos sentimos complacidos porque el paciente está feliz de que tú lo hayas atendido?
de que tú le hayas generado un poco de bienestar a su sufrimiento. Pero también hay veces en los cuales ignoramos ese sufrimiento y esa enfermedad en aras de dar una atención rápida, institucional, y que seguramente no va a curar al paciente porque no nos lo exigen, pero va a ofrecer una receta que sí nos exigen dar y va a estar consignado en el expediente. Entonces son muchas aristas que nosotros tenemos que limar para tratar de ofrecer una buena atención médica con un sello humanista, con un sello ético, con un sello de libertad, para que podamos ejercer en beneficio de nuestros pacientes, de nuestra comunidad y de nuestros niños mexicanos, que finalmente son los que, por los que trabajamos todos los días de todos los años. Y tienes toda la razón. Te agradecemos mucho. Nada más antes de cerrar, quiero agregar ya para cerrar esta transmisión, que yo les invitaría, sobre todo a los médicos, pero es válido esta invitación para todos los que nos puedan escuchar, que seamos más. ¿A qué me refiero? A veces cuando a mí me dicen, oye, ¿tú eres médico? ¿Eres pediatra? Sí, pero además también soy una buena persona. Además, soy responsable. Además, también soy un buen amigo. Además, también soy un buen ciudadano. Además. O sea, no hay que conformarnos nada más con saber medicina. No hay que conformarnos solamente con desarrollar algo de manera práctica. Si nosotros queremos hacer el bien con los demás, hay que demostrarlo en los hechos. Hay que ser buenas personas con buenas intenciones. No debemos de darnos tiempo para malos pensamientos, para malas acciones. Y yo creo que a lo mejor podríamos ser un poco mejor. Quiero agradecer a nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, al doctor Julio César Ballesteros del Olmo su excelente presentación, agradecer a todos los que se unieron con nosotros a esta sala de Zoom e invitarles a los que nos van a ver próximamente en unos minutos en nuestro canal de YouTube viendo este video de manera pública. Así es de que solamente les digo muchas gracias a todos y muy buenas noches. Hasta pronto. Gracias a todos. Buenas noches.